Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. Estamos en comienzos de año. Al ver pasar las horas y los días, tenemos que llegar a una conclusión por experiencia. Todo sigue más o menos igual y nada es exactamente igual. Hay detalles múltiples que cambian, hay otros que se mantienen exactamente como antes. Pero hoy no traigo un mensaje de novedad. Hoy quiero insistir con la Iglesia desde la palabra de Dios. Quiero reforzar desde la palabra de Dios más bien un mensaje de continuidad. Continuidad. Cuando el apóstol Pablo escribió carta a los filipenses, los biblicistas que analizan y son expertos en la palabra, advierten como que si el apóstol estuviera terminando la carta a mitad. Comienza casi una despedida y de repente agrega y continúa. De tal manera que lo hace en estos términos. Leo para ustedes Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Va a empezar su despedida. Pero agrega: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para vosotros es útil, dice otra versión. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, insistir en algo que ya ustedes conocen, y para vosotros es útil, es seguro. Y pasa inmediatamente a tratar temas conocidos por los hermanos: la justificación, la redención, la salvación por la fe frente a la cruz de Cristo, por la obra de Cristo Jesús. Esto es conocido por los hermanos filipenses. Él hace un énfasis porque el Espíritu Santo lo pone en él, que haga este énfasis. Justificación por la fe. Y luego agrega algo interesantísimo. Agrega que a partir de la cruz, a partir de ese encuentro que ya ellos han tenido con el crucificado para ser redimidos, justificados y salvados, comienza una carrera. Se extiende un camino. Hermanos, la vida cristiana no termina frente a la cruz. A partir de la cruz se extiende la vida cristiana. De allí el título, que pudiera haber parecido algo desconcertante, que hemos dado a nuestro sermón esta mañana: luego de la cruz. Sí, porque el encuentro que hemos tenido nosotros y otros, y los hermanos de la iglesia de Filipo, con el crucificado frente a la cruz, de rodillas, en reconocimiento de que Él es el Cordero de Dios en quien hay salvación y vida eterna, a partir de ese encuentro se inicia un viaje. Un viaje, hermanos, que ya lo veremos desde la palabra, haciendo exégesis, un viaje hacia la madurez. Un viaje hacia el crecimiento personal, hacia el crecimiento espiritual. Y voy a leer para ustedes, justo de ese capítulo 3, solamente 3 versículos. En Reina Valera Contemporánea dice así la palabra de Dios. Préstenme por favor atención. Escribe el apóstol Pablo: no es
que yo lo haya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí nuestro texto base. Hermanos, Pablo está escribiendo esta carta en prisión. Está apenas a 1 o 2 años de ser ejecutado. Él había tenido su encuentro con Jesús unos 25 años antes. Tenía trayectoria, carrera, ya estaba a punto de ser entregado. Estaba en el final de su vida como discípulo, de su vida como siervo, de su vida como miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y él se considera que en esa etapa en que está, todavía él se encuentra en camino, en viaje hacia la perfección. Ahora, esta palabrita perfección nos causa ruido y nos molesta, y con cierta razón, porque las palabras suelen tener diferentes acepciones, diferentes significados. Y cuando vamos al vocablo original que utiliza el apóstol Pablo aquí, en griego es teleiosis, que quiere decir madurez. Y madurez no en el sentido que los gnósticos, los filósofos griegos le daban al término. Esa perfección en el conocimiento, esa superioridad espiritual que les situaba a ellos más allá del bien y del mal, pero que era algo abstracto, era algo intransitivo, no se veía que se tradujera en conducta, era algo como íntimo, como subjetivo, y me permito decir, algo inútil, palabrería, pues. No, el apóstol Pablo está utilizando ese vocablo, teleiosis, como lo utiliza casi todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ese término significa madurez total. Madurez espiritual, en efecto. Crecimiento espiritual, sí, pero también madurez relacional. Madurez en las relaciones con Dios y con los hombres, con los demás, prójimos. Madurez intelectual. Hermanos, madurez emocional. Madurez en la administración de los sentimientos, inclusive. Así que el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses utilizando ese término, ese vocablo, para referirse a un crecimiento moralmente medible, un crecimiento que en vida, en conducta, va a ser observable, una madurez que se traduce en una adultez de carácter. Así que, evidentemente, hoy quiero decirles que luego de la cruz, luego de la salvación, la redención, la justificación que queda completa en la cruz del Calvario por ti y por mí, se extiende un camino hacia la madurez. Nos toca, a partir de la cruz, transitar un camino de crecimiento personal, de crecimiento conductual, de crecimiento espiritual, que se vea, que se traduzca en hechos,
en sentimientos, en pensamientos, en palabras. Vamos a trabajar el texto que he leído. El apóstol escribe a manera de aclaratoria: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Aquí yo noto, y creo que ustedes también, en la lectura de este fragmento, que hay una autoevaluación por parte de quien escribe, por parte del apóstol. Tiene experiencia en vida cristiana, dedicada, entregada, consagrada, más de 20 años de prueba. Pero hay una autoevaluación objetiva. Y me llama poderosamente la atención que él insiste, en primer lugar, en mostrar su imperfección. En 3 veces lo hace. Dice, no es que yo lo haya alcanzado. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Intento lograr alcanzarlo. Él reconoce en humildad que está en el camino de la madurez, del crecimiento, pero que le falta, a pesar de. Así que hay una autoevaluación objetiva, lejos de las pretensiones, lejos de estar pontificando. Él reconoce que él no ha alcanzado la madurez holística, completa. Pero también noto, no solo que él muestra su imperfección, yo noto en este texto que él muestra su determinación, porque él también dice, sigo adelante, no lo he alcanzado, trato de hacerlo, yo no lo he alcanzado ya, pero sigo adelante. Hermanos, sigo adelante en el camino hacia la madurez, a la adultez cristiana. Entonces, muestra su imperfección, se desnuda frente a los filipenses, reconoce sus defectos, sus debilidades, sus flaquezas, pero sabe que está en un camino en el cual hay que continuar hacia adelante. No se puede poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, no, es hacia adelante en términos de crecimiento. Cuando uno lee esta introducción, se da cuenta de que aquí perspira la palabra proceso no está, pero está. El camino hacia la madurez es un proceso, no es un instante, no es nada fácil. Hermanos, crecer duele, madurar cuesta, pero es indispensable y necesario. Aquí se percibe cierta gradualidad. ¿Por qué? Porque hay progreso. Y no estoy jugando con palabras, pero este es un proceso de progreso. En escasas líneas, si hacemos exégesis correcta del texto, nos damos cuenta que el verbo alcanzar es citado varias veces, 4 veces, y en griego es katalambano. Está correcta la traducción, alcanzado, pero en el griego hay más. Alcanzado, aprehendido, con H intercalada, aprehendido, asido, como dice Reina Valera 60,
Hermanos, apresado, poseído, agarrado, conquistado para bien. Esto es catalambano. El apóstol insiste en que esa madurez debe de poseerlo a él para bien. Debe de incorporarse a su ser, a su vida. Por eso él dirá en otra carta, para mí el vivir es Cristo. Ha de ganarme en pensamientos, en acciones, en omisiones, en sentimientos, en conducta. La madurez tiene que verse, tiene que conquistarme y manifestarse, alcanzarme, a extremo de que él utiliza una expresión muy bonita cuando agrega que Cristo Jesús lo ha alcanzado, no solo para salvación, redención, justificación. El texto dice, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Fui también alcanzado, no solo para salvación, que ya está completa, no solo para ser hijo de Dios, que ya lo eres y yo lo soy, no solo para justificación y redención, ya estamos justificados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Esto es un hecho, sino que también he sido aprehendido, alcanzado, apresado, poseído para crecer, para madurar. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta a los hermanos, diciéndoles, hermanos, creced en la gracia. Creced en la gracia. Creced como mandato en la gracia, porque por gracia sois salvos, sí, pero creced en la gracia, que se note que el Espíritu Santo trabaja en ti, que estás haciendo morir el hombre viejo, que te estás revistiendo del hombre nuevo, que se note, que se traduzca en la congregación, en la familia, en los vecinos, por supuesto de manera íntima también, pero crecer en la gracia. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que era rica en dones, en congregación, en actividades, era una iglesia floreciente, era grande en número la iglesia, y les llama, sois niños espirituales. Y tiene que agregar, incluso les llama cristianos carnales, son hermanos en la fe, han nacido de nuevo, son hijos de Dios, redimidos, justificados, salvados, pero no crecían. ¿Y cómo se manifestaba ese enanismo, esa falta de madurez? Se manifestaba porque no había hechos de amor, había divisiones, había moralidades duales, había varias formas de evidenciar que no estaban transitando el camino de la madurez espiritual, de la madurez total. Esto en otras cartas es tocado también. Este tema es importante y por eso lo traigo a ustedes en esta mañana. Y es un fenómeno observable, frecuente, también hoy día. Lo fue allá en el siglo I, lo es hoy también. Salvos que se congregan, sí, redimidos, justificados, que se congregan, que nos congregamos, que alabamos al Señor, sí, pero observando que entre nosotros se da el fenómeno de cierto enanismo emocional. Enanismo relacional, unos con otros, conductas reactivas, eso que hoy en día llaman tóxicas, ¿sí? Alergias egoístas, exceso de sensibilidades, susceptibilidades que hacen difícil el trato, porque con una sola palabra o expresión surge un disgusto o una división
o una deserción. Sucede, hermanos, y esto es falta de madurez. Dificultades para perdonar cuando queremos ser perdonados todos los días por nuestro Padre Celestial. Raíces de amargura que guardamos, mañas, estancamientos, 10 años en la fe, 40 años en la iglesia y sigo igual. Y que entre nosotros se pueda dar, que podamos oír expresiones como esto es lo que hay, o yo soy así. No, hermano, tú eres así, pero has sido salvo, redimido y justificado para que transites un camino en el que dejes de ser así y empieces a forjar en ti, por la ayuda del Espíritu Santo y de la Palabra Santa y de la comunidad santa, se vaya forjando en ti el carácter de Cristo para que crezcas en la gracia. Hermanos, aquella excusa de nadie es perfecto, al final terminamos como hacen muchos en otras disputas prendiendo un ventilador con aquello de que nadie es perfecto. No, pero todos tenemos que estar en la senda, en el camino hacia la madurez, hacia la madurez. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y pone el listón bien alto. Dice hasta que todos lleguemos a alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo Jesús, el carácter de Cristo forjándose en nosotros. Ese es el camino de la madurez y comienza a partir de la cruz. Hay que transitarlo, hay que transitarlo. La pregunta es, ¿cómo transitarlo? Pablo le da a los filipenses aquí 3 consejos, que son los que traigo para ustedes en el nombre del Señor, lo que escribió el Espíritu Santo utilizando al apóstol de los gentiles. ¿Cómo transitarlo? Primer consejo. El apóstol escribe acá, una cosa sí hago, 2 puntos, las va a juntar. Primer consejo, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Me olvido no de las bondades de Dios, que son nuevas cada mañana, no de sus misericordias y su gracia, que para conmigo me despierta cada mañana, no de su fidelidad, que no cesa, no es eso, el olvido no es de eso, ni de las experiencias ingratas que hemos podido por su misericordia superar, recordémoslas. Para nosotros también en alguna oportunidad se abrió el mar, para nosotros en alguna oportunidad cayó el maná, para nosotros en alguna oportunidad fuimos salvados de desastres, de problemas, de enemigos. Para nosotros ha habido gracia. No es ese el olvido al que aconseja el apóstol Pablo. Hermanos, tampoco es una amnesia, eso no existe. La amnesia como borrar y quedar en cero no la alberga nuestra capacidad mental. No es un llamado a la amnesia. ¿Saben a qué sí es? A no permitir que haya encierros en el pasado. Que no nos encerremos nosotros mismos en el pasado con experiencias ingratas, con fracasos, ni dejemos que nadie nos encierre en el pasado, que no nos traigan cuentas viejas. Nuestro Padre Celestial arrojó a los fondos del mar nuestros pecados y los puso tan lejos como el oriente del occidente. No, hermanos, el apóstol Pablo escribe a esa iglesia de Corinto estas palabras, grabémoslas para nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Sí, de esto es que estamos hablando. Olvidarnos de sombras, olvidarnos de fantasmas. Que cualquier pasado infeliz, cualquier trauma que hayamos tenido no sea determinante hoy en nuestra vida. Que no estemos rumiando las malas experiencias, los malos nombres, las malas fechas, los malos eventos, que no los estemos haciendo centro de nuestra vida, que no los revivamos, hermanos, que no reincidamos en relaciones endemoniadas. Hermanos, incluso evitemos en lo posible que egos manipuladores nos controlen, que egos narcisistas y déspotas se quieran enseñorear de nosotros. A libertad hemos sido llamados. No dejemos que nadie nos haga esclavos. Somos esclavos solamente, siervos, doulos y uperetes de Cristo Jesús. Siervos de Cristo Jesús. Hermanos, desechemos los complejos sociales con que nos han estigmatizado. A veces en la misma familia, a veces amigos nos tienen etiquetas. Echemos fuera tales complejos. Somos valiosos para los ojos de nuestro Padre Celestial, tan valiosos como la sangre de Cristo que murió por ti, por ti y por mí. Tanto valemos que dio a su Hijo por ti, por mí. Somos valiosos. No hace falta que nos pongamos corazas. No hace falta que nos disfracemos. Dejemos las intrigas. Olvidemos esas cosas, hermanos. Yo aquí llamo la atención y pido al Padre que pudiéramos tener en nuestras iglesias, poco a poco, algunos hermanos que se especializaran, se profesionalizaran en nivel superior con las ciencias de la conducta, porque las necesitamos. Hay problemas de salud mental en todos nosotros y necesitamos asesorías, psicólogos, psiquiatras, cristianos. Cuán valioso sería tener en nuestras iglesias hombres y mujeres que pudieran ayudarnos en este sentido. Entonces, el primer consejo del apóstol Pablo para transitar este camino hacia la madurez es olvidar. Me olvido ciertamente de todo esto negativo que ha quedado atrás. No dejo que eso determine mi presente. Me olvido. Segundo consejo, dice, y me extiendo hacia lo que está adelante. Se ha referido a olvidar lo que ha quedado atrás y que debe quedarse atrás. No debemos de mirar por el retrovisor todo el tiempo. Se queda atrás. Atrás es atrás. Vamos hacia adelante. El apóstol dice, me extiendo hacia lo que está adelante. No se quede neutro. El término griego aquí es estirándome hacia lo que está adelante. Estirándome, haciendo un esfuerzo, estirándome hacia adelante, hacia lo que está adelante. Hermanos, funcionemos como iglesia, como una comunidad terapéutica, donde nos podamos ayudar unos a otros. Cuando el viento recio venga contra mí, ayúdenme para yo poder seguir hacia adelante. Cuando el viento recio venga contra alguno de ustedes, ayudémosle para que pueda nuestro hermano o nuestra hermana seguir hacia adelante, estirarse hacia adelante, extenderse hacia adelante. Hermanos, no permitamos abusos con la excusa de la hermandad. Es ayudarnos, no abusarnos. Hermanos, la vida cristiana es un extenderse hacia adelante. He dicho proceso, he dicho progreso. La vida cristiana es renovación, es avance, es un desplegar las alas, no es un cortar de oportunidades. No, es un disfrutar la vida, como lo dijo el Señor, en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, vida abundante, desplegando las alas. El profeta Isaías escribía 800 años antes,
Los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Recobrar fuerzas, levantar vuelo, progresar, avanzar, hermanos. Un deseo de crecer que hay en nosotros, un deseo de superación, de mejorar nuestra calidad como personas. Pareciera que estamos en una terapia psicológica. Bueno, es que nuestra mente es importante. Y la Escritura nos dice que debemos de adorar a nuestro Dios también con nuestra mente. Y que nuestra mente debe cambiar para que cambie nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Estoy citando al apóstol Pablo. Sí, es importante, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol. En el nombre de Dios, renovaos, renovarse, progresar, avanzar en el espíritu de nuestra mente, desplegar nuestros potenciales por nuestro bien y por el bien de los amados que tenemos cerca. A veces sin querer les hacemos daño. En la iglesia a veces nos hacemos daño por inmadurez. En la familia a veces nos hacemos daño por inmadurez. Perdemos amistades, seres queridos, por inmadurez. Entonces, por el bien de todos, extendernos hacia adelante. Ya van dos consejos de parte del apóstol: olvidar ciertamente lo que ha quedado atrás y extendernos hacia lo que está adelante, avanzar, mejorar. ¿Cuál es el tercero y último? Me olvido, me extiendo y prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Continuar. Eso es proseguir, continuar. Por eso comencé la prédica diciéndoles que hubiera querido traer un mensaje de novedad y les traigo un mensaje de continuidad. Sí, hay que continuar, hermanos. Hay que continuar. Prosigo a la meta. Hay que continuar hacia la meta de la madurez total, que no la alcanzaremos aquí en la tierra, sabemos, pero debemos tener una meta. Reina Valera 60 dice: prosigo al blanco, a la diana, a donde apuntaban los que competían con flechas, al centro. Tenemos que tener una meta. Prosigo a la meta. Aquí no hay lugar para la pasividad. Aquí no hay lugar, hermanos, para la alcahuetería. No la esperen de mí. Aquí no hay lugar para las excusas. Aquí no hay tiempo para rendirse. Aquí no se rinde nadie. Proseguimos hacia adelante. Y cuando te fallen las fuerzas, aquí estamos nosotros para ayudarte. Cuando me fallen a mí, ayúdenme ustedes. El Espíritu Santo que nos ha sido dado a todos en igual medida, a ti y a mí, a todos nosotros, es el Consolador y es el Paracletos, el que está a nuestro lado. ¿Para qué? Para ayudarnos, levantarnos, animarnos a seguir adelante, adelante. Hermanos, aquí proseguir a la meta implica no distracción. Hay que ver la meta y fijar los ojos en esa meta. Sobre esto predicaremos el próximo domingo. No a la distracción, sí a la concentración. Tenemos que concentrarnos en ello, mantenernos en la pista, no salirnos del carril, del canal de la carrera, de la competencia. Leyendo a un teólogo esta semana, él habla ahí del homo viator. El cristiano como un hombre en viaje. Somos hombres y mujeres en viaje. Y lo definía, pongo entre comillas, son palabras suyas. Somos peregrinos en marcha. Pero en marcha y peregrinos con una meta. En un camino hacia la madurez. Hermanos, la madurez, este camino hacia la madurez exige de nosotros actividad disciplinada.
Aquí no hay lugar para triunfalismos fatuos. Aquí no hay lugar para perfeccionistas complacidos. ¿Recuerdan ese refrán social que dice: la satisfacción es la tumba del progreso? Esto vale aquí también. No podemos quedarnos satisfechos como estamos. Hay que seguir adelante, una milla más. Hay que seguir adelante, hermanos, seguir adelante. Cuando estaba preparando este mensaje, vino a mí con frecuencia otro texto bíblico escrito por el mismo apóstol, esta vez a los Gálatas, y tal vez les va a sonar más que familiar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cómo se me parece esto a la madurez? Es fruto del Espíritu a quien no debemos contristar, actuando en nosotros luego de la cruz, en el camino al cielo. El Espíritu Santo actuando en nosotros, a través de su palabra santa, a través de la congregación de los santos, actuando en nosotros. Hermanos, digo esto con letras mayúsculas, sin alzar decibeles. La gracia no excluye el esfuerzo. La gracia no excluye el esfuerzo. Por gracia somos salvos, sí, pero tenemos que esforzarnos en el camino hacia la madurez. No somos un producto terminado. Terminada fue la obra de Cristo en la cruz para redención, justificación, salvación. Pero nosotros estamos en proceso de alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Prosigo al blanco, prosigo a la meta, es un proseguir, hermanos, voluntario. Podemos evitarlo. Es un proseguir consciente. Somos conscientes de que proseguir, cambiar, superarnos, abandonar nuestros defectos, fallas, debilidades, duele, cuesta, pero es indispensable, es necesario, aunque sea difícil. Olvidar, extendernos y proseguir. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta. Y para ser justos con la unidad temática del pasaje, quiero terminar con lo siguiente. El apóstol escribe: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento de Dios. Supremo porque viene del cielo. Y supremo, hermanos, porque nos acompañará al cielo. Viene de Él, viene de Dios el Padre. Es el supremo llamamiento. Se nos llama en este pasaje a marchar, a caminar hacia la madurez total. Ya es un llamamiento a una espiritualidad no monástica, a una espiritualidad activa que nos cambie para bien, para mejor, para crecer, para progresar. El hombre interior ha de ir renovándose, escribe el apóstol a los Corintios.
Es cierto que el hombre exterior se va deteriorando, pero el hombre interior se va renovando en el espíritu. Y la renovación es, si quisiéramos utilizar el término que intencionalmente he evitado, pero que perfectamente cabe y vale, santificación es la palabra. Y aquí hablo de supremo llamamiento a una espiritualidad objetiva, a una espiritualidad realista, a una espiritualidad evaluable. Hermanos, nuestra meta es ser adultos en Cristo. Sean como niños en cuanto a lo malo, escribe, pero como adultos en su manera de pensar. Adultos en Cristo, y que esto lo demostremos en la comunidad de la fe, en la familia de la fe y fuera de la familia de la fe, fuera de la iglesia también. Los consejos del apóstol, me olvido, me extiendo y prosigo. Que el Señor nos asista. Oremos.